Hola, amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Aquí desde Pittsburgh son las 10 de la mañana, una hora menos del Ecuador, así que una hora más adelante del Ecuador, así que ya deben ser las 9 de la mañana en este momento. Para el día de hoy tengo planeado cerrar la serie de videos que empecé esta semana, en la cual empecé desde lo global y descendí hasta Ecuador, y en Ecuador hice de nuevo una mirada global. Y hoy día argumenté que desde esa mirada global nuestro principal desafío era los acuerdos de orden detallado que necesitamos para nuestras políticas públicas, y como expresión más importante de esa incapacidad para llegar a acuerdos, saqué a relucir la incapacidad de tener un acuerdo detallado sobre la implementación del control civil en el monopolio de la fuerza. Bien, hoy día me gustaría cerrar explicando, bueno, si esta es mi opinión sobre cómo esta problemática específica, que es el control civil del monopolio de la fuerza, es la expresión más importante de nuestra incapacidad para llegar a acuerdos detallados. ¿Cómo es que esto nos pasa factura para lidiar con las consecuencias de las tendencias globales con las que empecé esta semana? Entonces, hoy día quisiera tocar ese punto para cerrar ya esta serie. Bien, es muy difícil tomar decisiones como sociedad cuando tienes una especie de guillotina colgando sobre tu cabeza. No sé si ustedes hayan visto esas películas de antaño. No lo he visto, no he visto ser usado eso en películas nuevas, pero en esas películas de antaño, cuando el villano estaba a punto de matar al héroe de la película, y ponía al héroe en una especie de mesa, de una especie de mesa de piedra, y sobre ese héroe que estaba ajustado con correas y toda la mesa, descendía lentamente una hacha que oscilaba de un lado para otro, y cada vez se acercaba más a su pelvis. Un momento de suspenso. Bien. Nuestra incapacidad para llegar a acuerdos detallados respecto de cómo implementamos el control civil en nuestro monopolio de la fuerza es precisamente esa escena. Es tanto el hacha como las correas que nos sostienen a la mesa y que nos inmovilizan. ¿Por qué? Bien. Como lo expliqué en el video anterior, el monopolio de la fuerza y el control civil del mismo es muy importante porque trata directamente con el rol del uso de la fuerza en un sistema democrático. En teoría, toda democracia quiere crear un marco de debido proceso, crear un marco legal y crear una institucionalidad en la cual nuestras decisiones, nuestras acciones sean producto de un debido proceso, ya sea un debido proceso criminal, ya sean procesos electorales y ya sean procesos de formación de política pública. Todo enmarcado en la ley. La fuerza está allí, sí. Todo esto funciona no porque tenemos palabras buenas para reprimir, para reprender a la gente que no respeta este proceso, pero la fuerza está ahí como un último recurso, como un elemento disuasivo, ¿ya? Pero la fuerza no toma el rol de iniciativa para implementar estos cambios. La fuerza está allí solo en reserva para el peor de los casos. Entonces, por eso es que es importante en una democracia definir ese control civil. Pero cuando esta fuerza se vuelve autónoma, cuando esa fuerza se vuelve capaz de no solo tomar decisiones por su propia cuenta, sino de desarrollar sus propias agendas sobre lo que esta fuerza cree que le conviene al país o que no le conviene al país, allí tenemos un serio problema. ¿Por qué? Porque como esta fuerza en teoría el Estado la controla, se crea la ficción que en efecto esta fuerza, como dicen nuestros militares, es no deliberante, independiente, apolítica, pero en realidad es todo lo contrario. Es deliberante, no es independiente, bueno, es independiente pero puede comprometer su independencia según su agenda,
y sí es política, sí tiene visiones políticas sobre le conviene o lo que no le conviene al país. En el caso de Ecuador, si ustedes hacen un repaso de la historia oficial, de la historia general del ejército ecuatoriano, es un libro que tiene alrededor de 9 tomos, carátula roja, lo publica el Centro de Estudios Históricos del Ejército. Van a repasar que a lo largo de la historia de las Fuerzas Armadas de la República, las Fuerzas Armadas sí han tenido agendas políticas, sí han sido actores políticos. O sea, de cierta manera la historia oficial del ejército celebra eso. Bien, cuando esto pasa, nuestra democracia está ajustada por correas, digamos, invisibles, y también tiene un péndulo que oscila sobre ella, que en cualquier momento, si es que trata de desaferrarse, hachazo. Si es que trata de tomar una acción que no le convenga a un actor que es capaz de reunir el apoyo del sector armado, hachazo. Si es que quiere tomar una acción de ese tipo, porque le conviene a la sociedad, hachazo. Entonces, la implementación del control civil del monopolio de la fuerza nos paraliza. Simplemente todos estos desafíos globales que generan la necesidad de respuestas domésticas por parte de nuestro Estado, no solo para adaptarse a los desafíos, sino para anticiparlos, para buscar oportunidades en esos desafíos. Hay un dicho popular, no sé cuán popular, pero es popular en los círculos en que yo me muevo, que dice, en China, crisis significa oportunidad. Toda crisis mundial, por ende, el Ecuador puede sacar oportunidades de esa crisis siempre y cuando desarrolle las respuestas adecuadas. Pero, ¿cómo puedes desarrollar esas respuestas adecuadas cuando hay alguien que tiene un arma detrás tuyo apuntándote y que está lista para disparar el arma si es que tú te mueves a un lado que a esa persona no le convenga? De ahí viene la importancia del control civil de este monopolio de la fuerza. Bien, en puntos más concretos, ¿cómo es que esto se manifiesta en la historia del Ecuador? Y de nuevo, aquí voy a hacer simplificaciones muy a lo grosso modo. Ustedes pueden consultar más detalladamente estas simplificaciones. Por ser simplificaciones, quizás cometeré errores cronológicos, errores historiográficos, pero espero que si ustedes las buscan comprobar en fuentes secundarias, en trabajos académicos, en promedio sean al menos aceptables estas simplificaciones. Bien, Ecuador nace como república. Para empezar, Ecuador tiene 2 fechas de nacimiento. La fecha de nacimiento de hecho, que es el 24 de mayo de 1822. Nosotros celebramos la batalla del Pichincha como una fiesta nacional. Pero eso fue una liberación del territorio que formaba la Real Audiencia de Quito por parte de un ejército extranjero comandado por Bolívar y Sucre. En efecto, Sucre se convertiría en el más opcionado a ser el primer presidente del Ecuador hasta que se lo bajaron cuando estaba viajando a Berruecos, creo, Colombia. Luego subió Juan José Flores, general del ejército bolivariano, del ejército de independencia de Bolívar, y fue el primer presidente de Ecuador, como todos lo sabemos, general venezolano. Bien, esto lleva a la segunda fecha de nacimiento del Ecuador, 1830. Concretamente creo que, no sé si es el 22 o el 30 de septiembre de 1830, nuestra primera convención constitucional en Riobamba. Para siempre Riobamba va a tener su orgullo. Un saludo a Riobamba, hermosa ciudad, me encantaría vivir algún día en Riobamba, qué bonita ciudad. Bien, ¿por qué es que estas 2 fechas de nacimiento las traigo a colación? Ecuador nace como un proyecto militar. Nuestra historia moderna no está atada a un proceso independentista civil que toque primero las problemáticas de cómo autogobernarse, cómo usar el poder político en una sociedad liberal, con derechos, en un marco democrático. Somos la creación básicamente de un grupo de generales venezolanos. Primero, después de la batalla de Pichincha, sí había el proceso de independencia en Guayaquil, anclado a la proclamación de independencia el 9 de octubre de 1820, más de orden civil, pero si ustedes leen qué pasó con ese proceso de independencia, y este es tratado del famoso encuentro de Bolívar y San Martín, Bolívar no es que era muy amigo, no es que era fanático de ese proceso de independencia de los guayaquileños.
No era muy fanático, que digamos. En realidad, esto lleva un conflicto entre José Joaquín de Olmedo y Simón Bolívar. Y en ese conflicto, adivinen quién ganó. Las armas. Las armas ganaron. Y no es que Bolívar le metió un cocacho a Olmedo, no. Las armas en el sentido del poder disuasivo, de que Bolívar era el que tenía el ejército que había independizado el territorio de la Real Audiencia de Quito, y que la seguridad de esa gente que ya no quería ser española, pero no necesariamente quería ser de la Gran Colombia, dependía de este ejército, de este hombre que quería formar una cosa llamada la Gran Colombia. Entonces es muy difícil decirle que no cuando el que te ha liberado es el que tiene las armas y tú no las tienes. Y él es el que está proveyendo la estabilidad y seguridad de los recientemente independizados territorios. Alguien tiene que cuidar tu propiedad después de todo. Bien, el primer impacto es que Ecuador nace con un compromiso muy malsano hacia el rol de quien porta las armas en su estructura política. Como consecuencia, nuestro primer presidente, obviamente que fue un general venezolano, y aunque no hubiera sido Flores, aunque el Sucre hubiera podido sobrevivir, eso no hubiera disminuido el hecho que un general, un mariscal de campo venezolano iba a ser nuestro presidente. No fue un civil que conociera la realidad de cómo sería implementar un autogobierno en estos territorios recientemente independizados. Peor aún, tomando en cuenta que estos territorios eran básicamente dos mundos. Guayaquil por un lado y Quito por otro lado. Cuenca por otro lado. En un inicio Ecuador tenía 3 departamentos, el departamento de Quito, el departamento de Guayaquil y el departamento de Cuenca. Eso cambió después con la llegada de García Moreno al poder político. Bien, de lleno nacemos comprometidos con el poder militar y esto crea una situación en la cual el poder militar, que es el principal elemento de monopolio de la fuerza en Ecuador en esos días, tiene todas las de establecer agendas políticas, lo que le conviene al país, lo que no le conviene al país. Si ustedes pueden ver el desarrollo de la historia del Ecuador, los grandes logros, ¿a qué me refiero con eso? Ser un país independiente. El fin de la esclavitud en el Ecuador, aunque la esclavitud de los afroecuatorianos no fue un problema tan duro como fue para Estados Unidos, 1858 creo que es. La implementación de un gobierno central, la implementación de reformas liberales que le dan la capacidad al Estado de separarse de la Iglesia y de que introducen nuevas instituciones modernas al Ecuador, como el divorcio, alguna serie de impuestos. Y si así vamos avanzando en los logros que en los grandes logros que ha tenido nuestro país, van a haber una gran correlación casi. Por cada gran logro hay un instigador militar o autoproclamado militar. Independencia, Flores. Liberación de los esclavos, General Urbina. García Moreno, que fue el gran implementador del Estado Central en Ecuador, fue autoproclamado general. Se autoproclamó capitán general de las Fuerzas Armadas. Fue derrotado horrorosamente por Colombia en algunas campañas que luchamos contra Colombia entre 1859 y 1860, década de los 1860. Eso llevó a pérdidas territoriales por parte nuestra. Alfaro, proclamado general en Nicaragua. Este era por lo menos ecuatoriano, pero su título de general era extranjero. Implementó las reformas liberales, la Revolución Juliana, que fue lo que llevó a la implementación de un Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, un Banco Central del Ecuador, proceso militar, la liberación, el fin de la esclavitud moderna que tenían nuestros indígenas, el fin del huasipungo, fue en los años 70, promulgado por gobiernos militares. Entonces, si bien es cierto, todas estas han sido cosas muy buenas para el país, todas tuvieran que haber sido básicamente imposición de la fuerza. ¿Cómo es que esta falla de los civiles, no de los civiles, de la sociedad ecuatoriana,
Porque en este problema también tienen que comentar los militares. Nos ha afectado, si bien es cierto, se han producido estas cosas buenas, si ven esta correlación de manera paralela con otra correlación, o sea, asumiendo que nosotros pudiéramos hacer una especie de ¿cómo se llama en español? En estadísticas, en inglés, tenemos gráficos que nos permiten ver la variabilidad de una variable a través del tiempo, ¿ya? No sé cómo, no me sé el nombre en español de ese gráfico. Pero si pudiéramos hacer uno de esos gráficos para los grandes logros que describí, y la variabilidad del control civil en ese tiempo, y al mismo tiempo pudiéramos ver arriba otro gráfico de esos, con la variabilidad de la inestabilidad del Ecuador, la inestabilidad política del Ecuador, vamos a ver que por cada gran logro hay en realidad más incrementos de la inestabilidad política. Como se los dije en el video anterior, alrededor de 90 presidentes, más de 10 constituciones, muy probablemente más de 40 insurrecciones militares o cívico-militares, o cívicas que buscaban apoyo militar que lograron de distintas maneras o no. Entre los propios gobiernos militares sucedieron grandes episodios de inestabilidad. En la última dictadura militar del general Rodríguez Lara, tuvo un alzamiento militar mayor, que hubo un combate en el centro histórico de Quito, que hay fotos donde el general Rodríguez Lara está inspeccionando las balas que impactaron el Palacio Carondelet. La junta de gobierno que le siguió, el triunvirato militar, la situación en Astra, que fue reprimida horriblemente. Entonces, ¿cómo es que esta falta de acuerdo de nuestra sociedad para decidir qué rayos hacemos, para implementar este control civil en el monopolio de la fuerza del Estado ecuatoriano, nos ha pasado facturas? Si bien es cierto hemos logrado cosas buenas, nuestra inestabilidad ha ido aumentando a lo largo del tiempo. Y aquí viene el problema. Estas cosas buenas que ha logrado el Ecuador no son grandes logros, o sea, son cosas básicas que nuestra democracia tenía que tener, porque si queríamos ser democracia, esos eran los elementos, los requerimientos, los requisitos básicos del trámite para ser una democracia. Tener independencia y poder ejercer control en el territorio que sea independizado, tener un gobierno central, un gobierno federal que pueda cumplir funciones y que pase más tiempo cumpliendo esas funciones que reprimiendo los alzamientos de caudillos militares locales o regionales. Tiene que tener instituciones que le permitan dar derechos civiles y políticos a su población y respectivamente de culto y respectivamente de credo religioso. Tiene que ser capaz de tener una política económica y monetaria si es que va a tener su propia moneda. O sea, todos esos grandes logros que hemos visto que han tenido que ser implementados por la fuerza, como no esclavizar a tus indígenas, sino pagarles un sueldo justo por su mano de obra y no esclavizarlos con el guasipungo. Oye, esos para nuestros novelistas políticos pueden ser grandes logros de nuestros patrióticos militares, pero esos no son otra cosa que requisitos básicos. No son nada grande. Es los mínimos que nuestra democracia debía tener y debe alcanzar. Y aquí viene el problema, que pasamos más tiempo sufriendo por tener esos requisitos básicos y mientras tanto los desafíos realmente extraordinarios que requieren realmente resultados extraordinarios para lidiar con esos desafíos, esos crecen como crece la pila de aplicaciones en el escritorio de un burócrata que simplemente no quiere hacer su trabajo. Aprovechar la revolución industrial que vino con el surgimiento de la tecnología de telegrafía, de cables, las tecnologías de telecomunicaciones, aprovechar la revolución que se vino con la capacidad de crear nuevos armamentos en niveles industriales y de también armar ejércitos en niveles industriales. Aprovechar la revolución que se vino con la capacidad de nuevos motores a reacción que permitían no solo volar, sino volar a distancias más grandes en menores tiempos. Aprovechar la revolución que se vino con la conquista del espacio,
con el viaje a la luna, aprovechar la revolución que se vino con el descubrimiento del genoma humano, o sea, y todas estas cosas en realidad son revoluciones que responden a desafíos globales, como cómo comunicarse en un mundo grande y reducir los tiempos de comunicación, cómo sanar enfermedades, cómo buscar nuevos espacios donde la humanidad pueda descubrir recursos naturales o colonizarlos para aprovechar esos recursos naturales, tomando en cuenta que ya somos 9 billones de personas en un mundo que no es el más, en un planeta que no es el más grande del sistema solar y es el único habitable de lo que sabemos en el sistema solar. Nosotros pasamos más tiempo peleándonos entre nosotros y dejando sobre la mesa esta adicción que tenemos a usar la fuerza para imponer cambios cuando el proceso político democrático no funciona para nosotros, lo que nos lleva a, de hecho o deliberadamente, crear fuerzas armadas, crear fuerzas de seguridad que tengan la capacidad de tomarse la agenda política e implementar a ella los cambios que les parezcan y desarrollar sus propias agendas políticas de lo que le conviene o no le conviene al Ecuador, en lugar de decir, ok, ustedes militares, voy a sacar a los policías de esto porque en realidad en Ecuador nunca los policías han dado un golpe de Estado. 30 de septiembre fue un alzamiento laboral, no creo que fue un proceso de golpe de Estado. Pero los militares, ok militares, ustedes quieren ganar la próxima guerra. ¿No se han dado cuenta que a lo largo de la historia republicana del Ecuador, ustedes nunca han ganado guerras cuando han estado metidos en estas luchas intestinas? Y la única vez, y detesto que las Fuerzas Armadas se llamen a sí mismas la generación de la victoria porque no fue una victoria. Perdimos todo en La Paz de Itamaraty. No fue una victoria, fue un empate táctico. Pero la única vez que somos capaces de que nuestras fuerzas no colapsen en el campo de batalla es la guerra del Cenepa. Y esto pasa porque las Fuerzas Armadas dijeron, ¿saben qué? Dejemos que los civiles aprendan a liderar una democracia y a tomar decisiones de democracia y nosotros dediquémonos a ser buenos soldados, a luchar nuestras guerras con efectividad táctica, con efectividad operacional y con efectividad estratégica y a desarrollar poder militar. Metámonos a hacer eso. Claro que lo hicieron muy malsonamente porque no hubo control civil de eso y les dimos regalías del petróleo después de que volvimos a la democracia, pero se dedicaron a hacer eso. Y bueno, pudieron mantener la línea en la guerra del Cenepa, perdimos todo en la Paz de Itamaraty. No fue una victoria militar, fue un empate táctico operacional que debió haber sido una victoria política, debió haber sido convertida en una victoria política por nuestros diplomáticos, pero que fue todo desperdiciado para una paz que simplemente nos quitó lo que pudimos mantener durante combate. Pero es la única vez en que se ha podido obtener un buen resultado militar y eso fue consecuencia de dejemos que los civiles se ocupen de la democracia y ya no seamos parte de este juego malsano. Entonces, no hemos sido capaces de debatir esto y que los militares digan, ¿saben qué? Nosotros ya no queremos ser parte de esto. Ustedes háganse cargo de esto. Ustedes tienen que crear civiles que sepan también de cuestiones militares para que haya control civil del Ministerio de Defensa y no nos estén poniendo a una historiadora, a otra historiadora, a un médico, a un poeta antimilitar que luego, para darle el crédito que se merece el ministro Ponce terminó siendo muy abierto de mente a las Fuerzas Armadas y terminó siendo un ministro que tengo conocimiento que las Fuerzas Armadas lo llegaron a apreciar, respetar y admirar su labor de gran medida. Y luego metieron a una poetisa, y luego metieron a un arquitecto, y luego metieron a Ricardo Patiño, que tío, ¿quién mete a Ricardo Patiño en las Fuerzas Armadas? O sea, Mashi o sea, presidente Correa, usted cometió un serio error allí, o sea, de los tantos, un serio error en ese. Pero eso, los militares deben participar de este diálogo resaltando eso y a su vez nosotros los civiles nos tenemos que dar cuenta que este jueguito que hemos jugado por cerca de 189 años de nuestra adicción a los golpes de Estado, nuestra adicción a no tener un acuerdo detallado sobre cómo por lo menos tener un control civil del monopolio de fuerza que sea sano para nuestra democracia y genere estabilidad y genere la capacidad para el sistema político de responder
a no solo los requisitos básicos que tienen que cumplir para su democracia en Ecuador, sino también para responder a estos grandes desafíos globales que se nos están viniendo. O sea, nuestros actores políticos deberían darse cuenta de que simplemente lo que hemos hecho los últimos 189 años no ha funcionado. Es tiempo de hacer otra cosa. Y es tiempo de tener ese acuerdo detallado. Porque de lo contrario, seguimos haciendo seguimos cometiendo los mismos errores. Seguimos destinando a los militares a donde Raimundo y todo el mundo los necesite. Tenemos una crisis de contrainsurgencia que se está dando en Colombia y que nos generó un bombazo en un cuartel policial en San Lorenzo, 3 periodistas muertos y cerca de 5 militares muertos en el 2018 en Esmeraldas. Y luego esa situación sigue. Tenemos una flota pesquera china que está cerca de nuestra zona económica exclusiva. Nuestro ministro de Defensa dice que la solución es traer de nuevo las maniobras UNITAS. Ministro Jarrín, yo no creo que Estados Unidos está dispuesto a luchar una guerra con China solo por nuestra zona económica exclusiva, cuando ni por la garantía territorial que le han dado a Filipinas están dispuestos a jugársela con China, que China está a punto de cercenarles un gran pedazo de mar territorial a los filipinos. Pero bueno, el ministro dice, esa es la respuesta. No, la respuesta es que nuestra Armada tenga la capacidad operacional y el personal entrenado para hacer frente a ese desafío. Pero ¿cómo va a poder hacer frente a ese desafío nuestra Armada y nuestras Fuerzas Armadas cuando las estamos destinando a todos los centros penitenciarios del país a controlar armas en el primer filtro de seguridad, que básicamente es poner militares a lo largo de instalaciones penitenciarias que en metros cuadrados de área son bastantes y necesitas bastante personal? Y al mismo tiempo tienes esmeraldas, tienes controles antidelincuenciales, tienes la situación pesquera en Galápagos. O sea, nosotros seguimos destinándolos a Raimundo y todo el mundo. Seguimos atomizando capacidades operativas. Y lo más importante de todo, seguimos fomentando la mala costumbre militar de estar inmiscuidos en un montón de áreas en la vida política ecuatoriana. Y eventualmente hay militares que simplemente dicen, oye, si los civiles dependen tanto de nosotros, ¿por qué nosotros no somos capaces de controlar esto y nosotros de generar los resultados que se necesitan? ¿Qué creen ustedes? ¿Que todo esto viene gratis? No, nosotros fomentamos taras culturales en nuestras Fuerzas Armadas que eventualmente se vuelven contra nuestra democracia o son usadas por algún político aventurero como Velasco Ibarra o como, qué sé yo, la gente que tumbó a la Bucaram, a Lucio Gutiérrez, a querer ralentizar el sector militar y sacarlos a las calles a soportar un levantamiento cívico-militar, un golpe de Estado. Y de nuevo, vamos de vuelta a nuestra adicción. Mientras tanto, los desafíos globales siguen esperando respuestas nuestras. Esta situación con la zona económica exclusiva en Galápagos es un reflejo nada más de una situación global que es: estamos creciendo en población, el mundo no puede regenerar sus recursos naturales tan rápido como nosotros producimos población y demanda por esos recursos, y simplemente poblaciones enteras están buscando alimento. Esto no se va a ir con las maniobras UNITAS, esto necesita que el Ecuador fortalezca su Armada Nacional. Pero ¿cómo podemos hacer eso cuando ni siquiera hemos respondido la pregunta básica de nuestro control civil sobre el monopolio de la fuerza? ¿Cuál es el rol de los civiles? El rol de los civiles, no de los militares retirados. Por más respeto que les tengo a los militares retirados, ¿cuál es el rol de los civiles en el Ministerio de Defensa? ¿Qué tipo de civiles necesitamos? ¿Cómo los formamos para que conozcan de la realidad militar y puedan tomar decisiones de políticas de defensa sanas para el país en función de los recursos que tenemos y de los objetivos que tenemos? Eso significa que necesitamos civiles educados en estrategia militar. Pero ninguna de estas necesidades básicas que te van a permitir eventualmente responder a este desafío global, que es la necesidad de alimento que está empujando a los chinos a pescar en nuestra zona económica exclusiva y a irrumpir en nuestra reserva natural en Galápagos, no podemos responder a eso si es que no tenemos un acuerdo detallado de control civil para tener estos requisitos básicos. Llegó la hora. Entonces así es como este problema, esta expresión de nuestra incapacidad para tener acuerdos detallados, es la principal expresión que nos ata de manos
para responder a las grandes tendencias globales. Y esto no es lo peor. Lo peor es que sí, esta demanda por alimentos es una de los grandes desafíos globales que se está viniendo. A inicio de esta semana yo les comenté el desafío más peligroso de todos, que es que se está acercando el momento en el cual ya las tensiones políticas, estratégicas, económicas van a ser tan variadas que la diplomacia no va a poder solucionarlas. Y algún país va a entrar a todo el sistema internacional en un modo de crisis porque va a crecientemente usar la fuerza para obtener sus objetivos, cuando la diplomacia ya no puede obtenerlos por su cuenta. Y eso va a empujarnos a lo que siempre pasa en nuestra historia de la civilización humana, una guerra sistémica, una guerra de las grandes potencias. Y eso, si ahorita hay un problema por alimentos, imagínense en qué problemas vamos a tener cuando sea una nueva guerra sistémica. Para los que crean que esto es imposible, cuando Ecuador fue derrotado por Perú drásticamente, masivamente, en 1941, la guerra mundial estaba sucediendo en Europa. A nuestro país le quitaron la mitad de sus territorios reclamados y nadie chistó un pío porque todo el mundo estaba ocupado en una guerra en Europa. ¿Qué creen ustedes que puede pasar en la nueva guerra sistémica? Todo puede pasar. Así que más nos vale generar esos acuerdos detallados, porque estos desafíos globales no nos van a estar esperando para siempre. Con eso los voy a dejar el día de hoy. Que tengan todas y todos ustedes muy buenos días y un excelente fin de semana. Los veo el día de mañana.